Hablemos de hinduismo, capítulo 4. Seguimos repasando el libro del Swami, en el que nos habla de hinduismo, y estamos desgranando este contenido que, aunque parece pequeño, está cargado de cosas importantes. Entonces me gustaría a mí colaborar un poco en lo que es el entendimiento del hinduismo, que mucha gente entiende que es como una religión, pero no lo es una filosofía que se practica, es una manera de vivir, una manera de entender nuestro paso por aquí, igual una manera de irte de aquí para volver a tu origen, ¿vale? Hoy en este capítulo 4 vamos a hablar del tronco central del hinduismo, la pulpa del hinduismo. Y la pulpa del hinduismo no son otros que los textos Vedas, tratados con mucho respeto por esta tradición. Muy importante para ellos, son textos que datan del 2000 a.C. y te puedes ir para atrás si quieres hasta el 4000, en el que dentro de esos textos hay una transmisión muy metafísica. ¿Qué quiere decir metafísica? Que va más allá de lo físico. Son tratados que han dejado escritos pues más de 200 rishis, 200 sabios de la época, que tenían sus visiones, eran visionarios, eran imaginarse el 2000 a.C. Y metafísico, estamos hablando que metafísicos es lo que va más allá de la física, ¿vale? Habla del alma, habla de pensamiento, de manera de interpretar sueños, de dioses, de algo más allá de lo que se puede ver y tocar, ¿vale? Ya adelanto, que luego lo hablaremos, que uno de los grandes precursores de la metafísica, el que dijo, señores, esto está aquí para entenderlo, fue Aristóteles. Allá por el mitad del 300 más o menos, y recordemos que Aristóteles fue, por ejemplo, el educador de Alejandro Magno. Entonces este hombre ya hablaba de metafísica y la dejó muy asentada. Me estoy adelantando. El tronco central del hinduismo. La palabra Shruti es aquella palabra que se usa en sánscrito para expresar todo aquello que te llega a ti de forma oral, aquello lo que es revelado hablando. Textualmente es aquello que es escuchado, la palabra revelada. Si seguimos con la comparativa de nuestra religión católica, para que podamos entenderlo y darle un contexto que aquí sí entendemos, es como ir a misa. Por ejemplo, te llegan unos conocimientos hablados por parte de un sabio espiritual. Pues esto es lo mismo. Los Vedas son textos para ellos sagrados que se transmiten con una información muy metafísica, que es lo mismo, y que se transmite a través de la palabra. Existen 4 Vedas, aunque en el principio se supone, se piensa que solo fue un texto, pero que el Rishi, el sabio Vyasa, divide en 4 partes. Y cada parte trata de un tema metafísico. En cada parte, el final se le llama Upanishad, más conocido como el Vedanta. Anta en sánscrito significa lo último. Entonces lo último de los Vedas es el Vedanta, las Upanishads. Que las Upanishads, a diferencia del texto anterior del Veda, ya te habla más directamente sobre el camino que tienes que coger para llegar a la verdad absoluta. Que ya el Veda es una guía para eso, pero muy metafísica. Y la Upanishad va más directamente al grano. El Vedanta es más directo. Los Vedas, el tronco central del hinduismo.
Se trata de la escritura más relevante y respetada de esta tradición, ya lo estamos diciendo. Tiene un gran contenido metafísico. Y el sabio Vyasa lo divide en 4 partes y queda establecido como los Vedas, en plural porque son 4, y son el Rig Veda, el Yajur Veda, el Sama Veda y el Atharva Veda. Y el final de cada uno, el Vedanta, las Upanishads. En este corpus de conocimiento metafísico, en este grueso de conocimiento que el Vedanta te da, se ha transmitido cuidadosamente de maestro a discípulo en una larga cadena de transmisión oral iniciada por los sabios de la antigüedad, por los rishis de la antigüedad, y ha creado una milenaria tradición de sabiduría y experiencia espiritual aún viva en la actualidad. El Vedanta, el Veda se transmite hablando. Y quiero leer un pequeño fragmento de la UNESCO sobre el Veda. Y dice así: en la era de la globalización y la modernización, cuando la diversidad cultural se encuentra amenazada, la preservación de la tradición oral del canto védico, un legado cultural único, adquiere especial significado. Esto lo proclama la UNESCO en la Declaración del Canto Védico como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. No hablamos de cualquier cosa cuando hablamos de los textos Vedas o del Vedanta. No hablamos de cualquier cosa. Hablamos de algo que en la actualidad se sigue ejerciendo y que data del año 2000 y es la tradición oral de ideas metafísicas, donde esta tradición asienta sus brazos. En los Vedas han trabajado más de 200 sabios, lo hemos comentado antes. Un estudiante actual del Veda en una escuela tradicional hindú aprende de la misma manera que hace miles de años, de la misma manera que hacía miles de años, antes de que Buda existiera y se iluminara, antes de que Alejandro Magno existiera y conquistara Persia. Cada uno de los 4 Vedas está compuesto por 4 partes, cada uno compuesto por las mismas 4 partes. Está compuesto de una parte de mantras, que son himnos sagrados, himnos litúrgicos. Otra parte se llaman brahmanas, que describen minuciosamente la manera de desarrollar rituales de fuego. Luego están los aranyakas, que es la parte del Veda que le da una vuelta de tuerca a ese ritual de fuego y expresa una explicación filosófica de ello. Y por último, como hemos comentado antes, las Upanishads, el Vedanta, la parte directa de la transmisión metafísica que te lleva directamente al reconocimiento de la verdad absoluta, que ya hemos comentado, que es el autoconocimiento. Ya está. Al fin y al cabo, los Vedas son una guía para alcanzar la plenitud. Muy complicado entender el escrito sánscrito. Pero el que lo domine llega a la conclusión de que la transmisión a través del sánscrito está llena de simbolismo que no permiten una traducción a otros idiomas.
que sepamos que el sánscrito conlleva mucha simbología que no llega a nosotros porque se traduce. Los devas, o sea, los dioses, para ellos es muy importante, igual que en otras culturas. Los devas son seres sin cuerpo físico, pero dotados de conciencia, conocimiento y poder. ¿A qué os suena esto? A los santos católicos, totalmente. La repetición de mantras y determinadas meditaciones dan la posibilidad de entrar en contacto con los devas, que ayudan al adepto en el camino hacia el reconocimiento de la realidad de su ser. Yo voy a los devas, les canto mantra y le pido que me echen un cable. Es totalmente el cristianismo con los santos, seres sin cuerpo físico, pero dotados de conciencia que te ayudan si se lo pides. No estamos hablando de locuras, estamos hablando de un tema muy actual. Cualquier cultura de ese tiempo del que hablamos necesitaba el soporte de los dioses, todas, celtas, romanos, griegos, hindúes, persas. El sentirte guiado por un dios o por varios dioses era fundamental para la espiritualidad del lugar, de la época. Y aún hoy en día sigue siendo necesario sentirte que no estás solo. Entonces vamos a hablar un poco de la mitología hindú. Vamos a nombrar a los dioses más importantes. Por supuesto, quitando los dioses que ya habíamos hablado. Shiva, el destructor, Vishnu, el mantenedor del universo, Brahman, el dios supremo, y Brahma, el que crea. Quitando eso, tenemos Agni, dios del fuego sacrificial. Vayu, dios del viento y del aliento, se asocia con el prana, con tu energía vital. Surya, el sol. Acordarse de Surya Namaskar, el saludo al sol en el yoga. Mitra, es la deidad de la amistad y la solidaridad entre los humanos. Representa el principio de armonía entre todos los seres. Mitra es importante. Por eso, un sacerdote lleva la mitra. Varuna es el dios de las aguas. Soma, dios de las plantas y de la vegetación, se asocia a la luna. Aditi, madre de todos los dioses. Sarasvati, diosa de la sabiduría. Usha, diosa de la aurora, aparta la oscuridad. Un sinfín de dioses que al hindú le aporta seguridad, como en la antigua Roma, todos los dioses romanos o los griegos se sentían seguros con ellos, y los vikingos. La enseñanza védica señala que hay dos aproximaciones importantes al conocimiento de la realidad. Una es entender que la divinidad está en ti, que tú eres divino, que tú tienes una chispa divina dentro, que es la que te mantiene conectado, y que tu cuerpo es la carcasa para intentar, no, lo conseguimos, para interactuar en este mundo en el que estamos ahora. Pero tú no eres esa carcasa, tú eres una divinidad dentro, una chispa que hay dentro. Entender que somos divinos es un paso importante de aproximación a la realidad suprema. Y el otro aspecto es entender que todo lo que te rodea también es divino. El monte es divino, los árboles son divinos, la luna es divina, el sol, la lluvia, las estrellas, el mar. Eso todo es divino también. Antiguamente se rendía culto
a la luna, al sol, todas las culturas. No quiero decir el dato porque no lo recuerdo bien qué año fue, pero el emperador Teodosio fue el que prohibió el paganismo, prohibió que se adorara a los árboles, que se adorara a la tierra, a la luna, al sol. Lo prohíbe para que todo fuera encaminado hacia un mismo Dios. Este capítulo va a quedar dividido en dos partes. El tronco central del hinduismo. Primero vamos a hablar de los Vedas y en otro vídeo hablaré del Vedanta, de la Upanishad. A modo de resumen, me quedo que los Vedas es donde el hinduismo asienta toda su creencia. Habla de la metafísica, de lo que hay más allá del físico, del alma, de la luz interior. Data del año 2000 a.C. y la UNESCO reconoce el canto védico como patrimonio inmaterial de la humanidad. Que hay varios caminos para llegar a este recorrido o iniciarte, que es saber que eres divino tú y que es divino lo que te rodea. Por eso cobra mucha importancia la acción armoniosa que tú haces siempre, que es el Dharma. Hablemos de Hinduismo 4, termina aquí con este repaso de los Vedas y el siguiente hablaremos del Vedanta, de las Upanishads. Gracias por escucharme, Namaste y nos vemos en el siguiente.